Bueno, buenos días, licenciado, y a todos. Mi nombre completo es Paola Elizabeth Salles Mamani, y hoy en este video voy a hablar acerca de mis comprensiones de las lecturas de la materia de psicolingüística. Los textos leídos son Las bases sociales y cognitivas del lenguaje, de Serra, Serrat, Soledad y Aparici. Y también del texto Gestos, Comprensión y Producción de Palabras, Predictores del Desarrollo Lingüístico, de Jackson Maldonado, Tal y Musinek. Bueno, para empezar acerca de las comprensiones que he tenido de estos dos textos, he entendido bastante bien que la influencia del lenguaje nace en el medio ambiente. Es decir, el desarrollo del lenguaje y de las otras capacidades cognitivas de los niños también es fruto del medio ambiente, ¿no? Toda esta cognición, todo este conocimiento verbal que los niños desarrollan, primero están, por ejemplo, los gestos, los movimientos, todos estos juegos que los niños en su infancia desarrollan, están vinculadas estrechamente con el desarrollo del lenguaje, con el surgimiento y el desarrollo del lenguaje, ¿no? Estos gestos, estos movimientos eh, son el primer punto de partida, el primer entorno comunicativo en el que el niño se desarrolla, en el que el niño se mueve, en el que el niño intenta subsanar sus necesidades, explicar sus necesidades, dar a conocer sus necesidades y también recibir todo lo que ellos necesitan para suplir, para cubrir esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño empieza a llorar, ese también es un gesto muy utilizado y solamente el niño intenta decir, bueno, no sé, tal vez subsanar o cubrir la necesidad de hambre, cubrir la necesidad del frío, del calor, de la comodidad, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que el niño va avanzando en su desarrollo y aparece se, des, se desarrolla la etapa lingüística, antes de las palabras, estos gestos son su medio comunicativo y cuando ya las primeras palabras empiezan a surgir, entonces los gestos empiezan también a disminuir. Se puede decir que los niños desde los 10 meses, incluso mucho antes, ya tienen un sistema de comunicación casi definido, ¿no? Entonces, estos gestos, estos movimientos son importantes observarlos desde una etapa temprana, ¿no? Incluso con lo que se denomina la estimulación temprana. Bueno, en el texto también se menciona que mientras más largo y más largo y más fuerte sea el gesto, también esto va a determinar cuán largas y complejas van a ser sus frases cuando él llegue a una etapa lingüística y empiece a desarrollar sus palabras, empiece a producir palabras, ¿no? Este uso de gestos y este nivel de comprensión que tienen también es un buen indicador del desarrollo lingüístico posterior. Mientras más un niño intente comunicarse con gestos, entonces él va a desarrollar un mejor nivel o mejor producto lingüístico ya en la etapa lingüística propiamente, ¿no? Estas bases comunicativas para construir un sistema comunicativo hablado del lenguaje ayudan, ayudan al bebé. Estos gestos, estos señalamientos, estas conductas, incluso sonrisas, no sé, gestos de desagrado, gestos de aceptación, etcétera. No, los bebés tienen intencionalidad y sociabilidad con cada gesto que realizan. Y también aquí en esta parte podemos mencionar aquello que postula Vygotsky, que nos dice que la interacción social y cultural es importante para el desarrollo infantil. Es muy importante que un niño se desarrolle en un contexto
para también poder copiar e imitar aquellos actos que ve en esta interacción, ¿no? La interacción da lugar a la imitación. La imitación es esta capacidad que adquieren los bebés de construir o de imitar propiamente todo aquello que ven en los adultos que los rodean, primeramente sus padres y personas cercanas, ¿no? Bueno, el lenguaje no es aprendido en un contexto, sí, no es aprendido propiamente porque no es en un contexto completamente estructurado y manejable en un contexto bien manipulado. Se da tal como lo hacemos en la escuela. Eso es aprendizaje cuando aprendemos a leer o a escribir, sino más bien el lenguaje es adquirido en la constante comunicación y la interacción con los demás, ¿no? Los adultos son los que facilitan esa interacción social con los bebés y ellos aprenden de ellos. Estas imitaciones facilitan las interacciones, facilitan que el niño pueda aprender más cosas. Eso es la adquisición en un entorno cotidiano, no controlado, a diferencia del aprendizaje que se da en entornos más educativos, podemos decir, en entornos más controlados, más estructurados, que siguen un orden, ¿no? Bueno, el entorno social adquiere un valor significativo muy, muy importante para el niño, ¿no? Todo lo que el niño aprende está en su entorno social. Un ejemplo claro aquí podemos hablar de la película que vimos para la materia, justamente de Víctor, del niño salvaje. Él crece en un entorno de vida silvestre, en el bosque, con los animales, con las plantas o con los fenómenos naturales que los rodeaban, la lluvia, el sol, etc. Entonces, él desarrolla otro tipo de comunicación, pero la desarrolla porque tiene este contacto, esta interacción con este tipo. Para él ese es un mundo conocido, ¿no? Lo que se ofrece, lo que se exige en la interacción se adapta a estos patrones. Si un niño crece en un entorno donde hay un lenguaje hablado de por medio, hay un determinado idioma, entonces el niño se adapta a él y empieza a reproducir eso, ¿no? En aquí también podemos hablar de algo muy importante que es el Moderest. El Moderest no es otro sino que el habla infantilizado que los adultos emplean para comunicarse con los bebés. Esto mayormente en la etapa prelingüística. Mayormente este fenómeno se da en las madres, de ahí el nombre Moderest. Las madres tienden a cambiar la forma en la que dicen, en la que hablan, incluso en la que miran, para hablar y tratar de comunicarse con sus bebés. También se dan los padres y en entorno cercano al niño, ¿no? Tal vez se lo puede ver como un acto de ternura, no lo sé, de juego, etcétera. Pero también hay personas que dicen que esto tiene una desventaja porque hace que el niño no desarrolle de una forma correcta su habla o que influye en la tardanza del desarrollo lingüístico o en la maduración de su desarrollo lingüístico, ¿no? Sin embargo, hay algunos postulados, algunas teorías a favor del Moderes que arguyen que el Moderes tiene un rol socioafectivo. El Moderes puede ser ese vínculo que une al bebé con su madre. El bebé le puede gustar, le puede parecer gracioso, entonces él desarrolla un afecto hacia su madre o la persona que está empleando este tipo de habla. Bueno. Bueno, ahora me gustaría mencionar también acerca de las funciones que son mencionadas por Halliday en el texto.
bueno, podemos empezar con la función instrumental. Esta es la etapa básica, donde se desarrollan las funciones básicas de 0 a 2 años, mayormente, donde los niños, los pequeños, están en la etapa prelingüística, ¿no? Tenemos entonces la función instrumental, que es una de las funciones básicas y tiene la función de responder a necesidades. Los niños tratan de comunicar sus necesidades para conseguirlas, haciendo señas, gestos, con sus conductas. Por ejemplo, si un niño se mueve mucho en la cama, quizás quiere decir que no está cómodo. Si llora mucho es porque quizás tiene hambre o tiene frío. O una sonrisa que puede demostrar que el niño está cómodo, está bien. No necesita, ¿no? Necesita solamente que tal vez lo dejen. Entonces, responde a necesidades. Esta función sirve para cubrir necesidades, ¿no? Ese es el objetivo, esa es la intención, que sus necesidades estén cubiertas. Como bueno, seguidamente tenemos la función reguladora, que es otra que no es otra, sino la que regula la conducta del otro. Generalmente en los bebés, esto se puede dar en los papás, ¿no? Cuando un niño, bueno, quiere algo, empieza a llorar y no sé si no, es como una especie de manipulación hacia el otro para que ellos puedan darle lo que él quiere, lo que él necesita. Bueno, la intención es lo que la otra persona haga lo que el niño quiere. Esa es la función, está regulando al otro. La función interactiva, la que sigue, que no es otra sino el contacto, el contacto con su entorno, la vinculación con el otro, la vinculación de otros a sus actividades. El niño empieza a llamar, a unir a otros a sus actividades, a hacer una vida social. Bueno, entonces ahora tenemos la función personal, y que es la función que permite al niño expresar algo sobre su identidad, expresar algo sobre él mismo. Le permite conocer su personalidad, sus rasgos característicos, su comportamiento para con otros, ¿no? Expresa lo que piensa, su criterio, autovaloración, etcétera. Bueno, puede decir en los niños en la etapa prelingüística, por ejemplo, se puede dar que él diga que no le gusta algo, que tal vez que no le gusta lo caliente, que no le gusta lo muy dulce, lo muy, muy salado, que algo le pertenece, que algo solo de él. Bueno, esos son también pequeños rasgos que pueden ayudar en la expresión de su identidad. Bueno, ahora en la etapa ya lingüística, a partir de los 2 años, aparecen también otras funciones, como por ejemplo la función heurística, que se puede decir que es la función investigativa, donde el niño se da la tarea de buscar el porqué o preguntar el porqué de las cosas. Intenta comprender lo que le rodea, comprender su mundo exterior. Y bueno, esta etapa se puede caracterizar con la pregunta ¿por qué? El niño hace preguntas del por qué todo el tiempo. También tenemos la función imaginativa, que no es otra que crear y recrear todas las experiencias que el niño ya ha vivido o ha visto. Y en aquí se pueden verificar, por ejemplo, los juegos. Por ejemplo, cuando un niño intenta jugar con sus autitos o jugar digamos, a la comida o a la cocina. Es algo que ya ha visto, es algo que ya ha vivido y entonces solamente lo recrea. Sabe que los autos van por la calle, sabe que en un plato se sirve la comida, entonces ya sabe, lo ha vivido, lo recrea. Aquí también aparecen muchos rasgos de la fantasía. Los niños tienden a identificarse con sus personajes de televisión, de juegos, de sus videos, etcétera. Hacen juegos de mamá y papá. Aquí pueden también reproducir todo lo que ven en la casa.
ellos no pueden tal vez distinguir en qué entorno deben hacerlo o no, sino simplemente lo hacen, lo recrean. ¿Por qué? Porque lo han visto, lo han vivido, ¿no? Después tenemos la función informativa, que no es otra sino la de dar información básica de lo que ya han visto, también han vivido. Te empiezan a contar un cuento, te empiezan a contar que han jugado. Entonces, ese es el desarrollo de la función informativa. Reportan sus descubrimientos, reportan sus hallazgos, ¿no? Después de esta ya se dan, después de esta fase, ya se dan el descubrimiento de más funciones en la niñez, en la edad, en edades posteriores, incluso en la adultez, donde el niño ya es considerado más un sujeto social, ¿no? La función matética, pragmática, ideacional, etcétera, en otras etapas de su vida. Bueno, con esto creo que he podido concluir en la explicación de mis comprensiones de los textos mencionados. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.